Aloha, aloha, ¿cómo están? Bueno, estoy en viaje, así que hoy el vivo es desde el hostel. Bueno, avísenme si se escucha bien, si me ven bien. Tuve un par de contratiempos para comenzar, tuve que enchufar el celu porque se me apagaba, no me llegaba el cable para poderlo poner donde quería, así que bueno, me acomodé acá. Voy a ver el tema de la luz, a ver si conviene un poco más acá. Aloha. Bueno, por ahí se pueden llegar a mover o despertar a alguno de mis niños porque están acá en la habitación. Esperemos que no. Pero bueno, todo puede pasar en un vivo, ¿no? Bueno. Mm, Hoy pensé que hablemos de varias cosas, pero el hilo conductor tiene que ver con el tiempo. Como que mm, desde niña me pregunté muchas veces qué es el tiempo. Mm, digamos, en mi casa se hablaba mucho de filosofía, nos cuestionábamos las cosas, buscábamos conceptos, resignificar, bueno, y entre todo eso que ahondábamos en casa con mi mamá, en algún momento a mí me surgió la pregunta sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué es tan importante, ¿no? en este mundo? Y, y si es real, si no es real, cómo funciona. Bueno, me daba muchas curiosidades el tiempo. Y a la vez como que siento que soy una persona que, bueno, quienes me conocen saben que tengo una forma muy particular de vincularme con el tiempo. Como que soy más bien atemporal, ¿no? Aloha. Y que ese estado atemporal a mí siempre me fue algo natural, algo que es como si fuera parte de mi esencia de algún modo. Y que en este mundo en el que el tiempo tiene mucha importancia, porque el tiempo es dinero, porque hay que ser productivos y no hay que perder el tiempo. Quizás el hecho de vivir el tiempo con más relajación o con menos exigencia, de algún modo hace ruido. Y bueno, fue todo un proceso muy grande el que llevo, creo, porque sigo siempre. Permiso. Sí, me imaginaba que iba a pasar. Bueno, es momento de dar la teta. Hablando de tiempos. Bueno, eso, para mí la vida tiene tiempos que, que el reloj no puede controlar, ¿no? Y que ahí radica, creo yo, la diferencia entre este tiempo que yo estoy como eh, explicando que percibo y el tiempo que nos enseñaron a creer que es el tiempo. Eh, y bueno, eh, cuando uno se permite vivir en el tiempo natural de las cosas, los otros tiempos a veces se escapan, ¿no? Esas ideas de cuánto tiene que durar una situación, o de qué tengo que hacer después, o de, ¿no? Toda esa, bueno, sí, configuraciones sobre el tiempo. A veces también nos hacen desenfocarnos del tiempo natural de las cosas. Por ejemplo, este. Yo tengo un horario en el que hago estos vivos, ¿no? Los miércoles a las 10 de la noche. Pero a la vez mi hijo puede querer tomar la teta en cualquier momento y su tiempo también está correcto.
Entonces, siento que es importante aprender a vivir con los dos tiempos y priorizando el natural, en mi opinión, ¿no? Em, pero sin que uno nos desconecte del otro, tal vez, que los dos puedan cohabitar y, y permitirnos vivir de otra forma con el tiempo. Como que a lo largo de los años también, no solo en mi autoconocimiento, sino también compartiendo con otras personas, he ido viendo cómo hay muchas afecciones que vivimos como humanos que tienen que ver con nuestra idea del tiempo. Por ejemplo, eh, los apegos, por ejemplo, las ansiedades, el nerviosismo, como que muchas cosas están situadas en líneas de tiempo que no son el presente, pasados, futuros o tiempos ilusorios inclusive, que no pasa, que no están pasando, que no van a pasar, que solo están en nuestra imaginación, ¿no? Pero que también son líneas de tiempo que afectan o inciden de algún modo en nuestro estado natural, actual. Eh, y bueno, entonces me parecía interesante poder plantearnos sobre el tiempo hoy, ya que estamos como viviendo esas dos líneas de tiempo, o varias líneas de tiempo incluso, eh, en el presente, y tenemos que empezar a decidir, pienso yo, ¿no? Como humanidad, tenemos que empezar a decidir con más conciencia sobre el tiempo, en el sentido de qué prioridad tiene en nuestra vida y de qué forma. Por ejemplo, yo veo muchas personas em, dominadas por el tiempo del reloj, ¿no? El calendario gregoriano, esto del día, las fechas. Ah, Dani, si te querés sumar, sí, a ver. Eh, em, bueno, ahí se va a sumar Dani, ahora sí va. Ay, que siempre me pasa lo mismo. Aloha, Aloha, Dani. hace mucho que me pasa esto. Hola, Shai, pará, ahí está bien, Sí. muy cerca. Ahí Ahí te están estoy. tirando corazoncitos, Dani, ¿eh? Sí, Aloha. qué bueno. Me mató tengo el coso este. Ay, no se cambia. Bueno, acá estoy. Qué bueno, y aparte el tema este es maravilloso. Es maravilloso y te estaba escuchando y a mí me pasa muy parecido. Para, lo voy a apagar porque me va a matar la luz. Me pasa muy parecido a lo que estabas contando en relación al tiempo. Y muchas veces jugué con el tiempo, de maneras que me sorprenden, todavía me sorprenden muchísimo. Y yo lo que creo que es lo que más, espera, espera que me termino de poner ahí. Ay, no anda esto. Bueno, me estoy portando mal, ya estoy haciendo lío, al estilo mono. Bueno, hace un tiempo que no estaba en un vivo, qué bueno. Eh, y lo que creo esto es que es nuestra mente, es que es impresionante cómo podemos verlo de una manera diferente y cómo vamos viéndolo, o al menos es lo que me pasa a mí, de distintas formas a lo largo del tiempo. ¿A qué? Eh, ¿Al concepto del tiempo, decís vos? claro, al concepto del tiempo o a cómo podemos sentir el tiempo. Sí, eso seguro, qué sé yo identifico en el pasado, no sé, en muchas cosas que, o sea, no sé, sentir es como la ansiedad, que hoy en día ya casi no me pasa, en la mayoría de las situaciones en las que antes era una cosa, una bola de nervios, ¿no?
y eso en parte tiene que ver, pienso, que con ir resignificando el tiempo. Además de también el trabajo personal que uno puede llegar a hacer, ¿no? Pero Claro, el tiempo, personalmente, opino que el que conocemos como el tiempo real, que en realidad es implantado, digamos, ¿no? El sí. reloj y el calendario gregoriano, está hecho justamente para controlar, dominar y ordenar la mente humana de alguna forma en particular. Eh, Aparece o supuestamente nos es mostrada como una herramienta, ¿no? Para organizarnos, pero también hay un trasfondo que desnaturaliza a las personas del contacto con el tiempo real, siento yo. O sea, nos Claro. desconecta de los tiempos naturales, nos desconecta de nuestros tiempos biológicos, nos desconecta, bueno, de los ciclos cósmicos también. Y bueno, y para mí algo que ha sido un descubrimiento de muchos años es cómo en realidad el flujo original del tiempo es en una espiral antihoraria, en realidad, ¿no? Y el reloj nos lo han puesto en sentido horario, como nos lo dicen, también en parte para llevarnos como a una conexión inversa, ¿no? Al flujo original. Mm, Entonces, eso, por un lado me parecía importante traer el tema del tiempo para cuestionar eh, esta parte del tiempo que creemos, ¿no? Como esto del calendario, el reloj, etcétera, y cuánto poder le damos a ese tiempo, ¿no? Y a la vez para poder de conceptualizar o desambiguar los otros tipos de tiempo que pueden existir, ¿no? Que podemos ir encontrando, y que esos otros tipos de tiempo quizás se acercan más al tiempo original o a lo que a nuestra quizás esencia percibe como tiempo. mm, mm. Bueno, mira, yo en esto te voy a preguntar algo porque es algo que vengo pensando hace unos días en relación a nos implantaron, ¿no? A este concepto Sí, de que desde alguien, desde algún lugar, hizo algo para modificarnos a nosotros, para manejarnos, para esto, ¿no? Porque lo vengo escuchando en un montón de cosas que no son solamente del tiempo, sino en esto que nos vinieron, que nos hicieron desde una afuera. Entonces, ¿quién nos hizo? ¿Para qué nos hicieron? ¿O es parte del juego esto? bueno, o Ahí, sea, sí, ese punto es como que me lo vengo planteando porque estuve escuchando un montón de cosas sí. que esta cosa, ¿no? De que no, nos hicieron, ¿quién? Si somos uno o no Bueno, somos uno, sí, porque ahí bueno, como que, ahí tendríamos que hay deslindar muchas eso, cosas que ¿no? se podrían desarticular a raíz de eso, la verdad, y que quizás se necesita profundizar en varias cosas. Claro, Pero, o sea, entrar en mucho detalle tal vez de algunos aspectos para que sea comprendido realmente, ¿no? sí, Porque, por un lado, sí, si vos me decís cuál es el plan, seguramente tanto la luz, la oscuridad o como querramos llamarle, somos parte del plan original, claro, eso seguro. Entonces, algo de lo que sucede también es parte del plan. Pero no nos olvidemos que hay libertad de acción. Entonces, también hay claro, decisiones que son tomadas por individuos, no importa si somos humanos o no, pero cada individuo, cada ser con conciencia individual puede tomar decisiones propias y esas decisiones pueden estar a favor o en contra del plan original, ya sea de su plan individual o de un plan más grande, ¿no? sí, O sea, entonces por un lado eso, ¿no? Entonces sí, diría yo que que está permitido que existan los dos bandos de algún modo, porque es necesaria la interacción para que a través de esa interacción se experimenten ciertas cosas, pero a su vez eh, también hay situaciones que están sucediendo eh, en esa experiencia que tienen que ver con esto de que te digo que de la libertad, ¿no? Y el camino que se crea a través de la creación propia,
de realidad, ¿no? O sea, esas cosas que uno va tomando de Bárbaro. decisiones Eso. cada día. Ahí voy. A eso voy. Ay, me veo súper rara. La luz, sabes que no me voy a mirar más, te voy a mirar a vos. ¿Vos me ves bien? Sí, ¿Sí? Bueno. sí. Em, pero hay ese punto, porque es un punto central. Porque dos bandos. ¿Qué dos bandos? Si somos uno. ¿Por qué lo digo? Porque en este punto de recuperar el poder, si yo digo que hay dos bandos, y yo creo que hay un otro, el que está haciendo para controlar a quien sea, yo le estoy dando, sigo dando poder a alguien, a alguna cosa externa. Esto me lo vengo planteando hace unos días, por eso te lo digo así. Entonces, no hay un otro, porque ese otro está dentro mío. Entonces, si yo empiezo a hacer desde mí ese trabajo en mi mente para hacer esa transformación, no hay más nada, es libertad. Pero yo tengo que ser consciente de esa posibilidad primero. Bueno, pero pará, porque si vos querés hablar de empoderamiento, acá pasa algo. Para una persona poder empoderarse, para un ser o una conciencia poder empoderarse, necesita conocimiento y herramientas. Total. Sí, Bueno, estamos total. hablando de que vivimos en un mundo en el que más del 90% de la población no tiene ni conocimiento ni herramientas. Está bien, Entonces ahí está ya no bien, podemos hablar de creación de realidad propia, ahí está ya no bien. podemos hablar de unidad, ahí ya hay un montón de conceptos que vos estás planteando que no están sucediendo Mm, en la masa de está la bien, humanidad. está bien, Y esa masa de la humanidad vive una realidad que sí está decidida por otros, porque están está bien, desempoderados. perfecto. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, totalmente. Sí, sí, esas personas totalmente. desempoderadas que entregan el poder, ¿a quién se lo están entregando? A esos otros. Está bien, ¿Quiénes son esos otros? Bueno, ahí sí podemos empezar a preguntarnos y responder también está bien. algunas cuestiones relacionadas a eso. Porque hay seres, entidades y seres encarnados que saben que pueden tener poder sobre ese cierto porcentaje de la población Está bien. y articulan estrategias y acciones que pueden mantener a esas personas o a esos seres o a esas mentes bajo su control, Perfecto. ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de ellos, hablamos de esos seres, ¿no? Hablamos de estos seres y de los seres encarnados que acompañan a esos seres. ¿Dónde Sí. están o de dónde vienen? Te puedo decir, los principales están en la cuarta dimensión. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque si este planeta y la raza humana estamos evolucionando a quinta dimensión, estamos haciendo un salto cuántico. ¿Qué es un Mm, salto cuántico? Es saltearnos una dimensión y pasar a la siguiente. Es decir, saltamos de mm, tercera a quinta dimensión y superamos mm, la experiencia de la cuarta. mm, Que nosotros desde tercera estamos conviviendo con la cuarta, es donde está nuestra mente, es donde están nuestros sueños, es donde hay, o sea, también incluso estas entidades que pueden parasitarnos. Hay muchas experiencias en la cuarta dimensión. Nosotros cohabitamos tercera con cuarta, pero desde la tercera. Ahora saltaríamos a una quinta, sexta, que trascendería totalmente esa cuarta dimensión. ¿Y qué es lo está que bien. pasa entonces? Los seres que se alimentan de la humanidad, que viven en cuarta dimensión, saben que si la humanidad supera la tercera dimensión y entra en quinta plena, ellos ya no pueden alimentarse de la humanidad. Entonces, hace mucho tiempo, han articulado un plan para poder sostener lo más que pueden la densidad en este planeta, para poder sostener lo más que puedan la esclavitud en la raza humana. Entonces, esos seres sí están haciendo un trabajo muy astuto, muy articulado en muchos planos para mantener a la raza humana sometida. Mm, Obviamente hay un porcentaje de la población humana
que estamos hackeando ese juego, ¿no? Que estamos Está saliendo bien, está de bien. ese paradigma y estamos pudiendo sortearlo, liberarlo, y de esa forma invitando también a otros seres humanos a que también lo puedan hacer, ¿no? Sí, Pero por ahora somos pocos y hemos tenido que hacer un gran trabajo interno y encontrar un montón de herramientas, traerlas incluso a la Tierra algunos, para poder sortear y hackear esta película de la 3D que vivió la humanidad durante mucho tiempo, ¿no? está Entonces, bien. bueno, eso siento yo que es muy importante que podamos Sí, sí, sí. desclasificarlo, Yo, ¿no? Y verlo, mm, porque no es lo mismo eso, ver una parte, ¿no? Como quizás cuando comenzó esta charla, que poder ver el panorama completo de lo que está pasando. claro. Eh, entonces nuestro rol, quizás las personas que nos llamamos despiertas, que estamos trabajando en nuestra conciencia y también para la Mm, conciencia humana, somos quienes podemos ayudar a sortear esa situación que se ha sostenido por mucho tiempo y que por suerte está finalizando, ¿no? sí, Porque sí es verdad que somos unidad, pero la humanidad no lo recuerda. O sea, somos realmente muy pocos los que recordamos eso y casi que no sabemos lo que se siente experimentarlo. O sea, como que claro. por ahora Sí, estamos tomando conciencia, pero lo estamos aprendiendo a vivir recién, sí, lo ¿no? estamos aprendiendo a habitar, claro, Claro, y a la vez hay muy pocos humanos que entienden la unidad como la estamos pudiendo entender recién algunos. claro. Ahora, Entonces, sí, perdón, mm, no, no, sí, sí, seguí, a ver, seguí, no, pero te iba a preguntar algo, porque sí, sí, todo es mente, ¿no? O ujú, sea, a ver, aclárame esto, porque ahí no, ya yo me voy y todo es mente. Entonces, ponele, a mí hay un montón de cosas que la gente cree que yo no creí nunca y que yo tengo otra cosmovisión diferente. O sea, no encontré todavía alguien que tenga mi cosmovisión. Aunque no hay ninguna que tenga la misma, pero no, no va por ahí, porque hay cosas puntuales que yo siempre me cuestioné y que siempre dije, ah, yo no creo en eso, ya me sé, no sé muchas cosas. ujú, Entonces, si por ejemplo, para esto de hackear el juego y hacerlo como más rápido, ¿no? Porque yo me vengo planteando esto. Si nosotros dejamos, por ejemplo, y si este punto lo vemos desde un lugar distinto, porque también puede ser otro el tema. El tiempo se estableció en este planeta para ponerle algo así, ¿no? Te lo digo sí, muy fácil. El tiempo se estableció en este planeta una determinada cuestión, tiene un sentido, y sí, después la gente que vive en este planeta, que ahora está como el sistema horario, ¿no? Tiene estas características, seguimos funcionando de esa determinada y misma manera. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Más allá de la cuarta dimensión, porque yo capaz que no la vi a la cuarta dimensión, lo veo en el plano, en lo sí, terrenal, con la gente de acá. No lo veo ujú, desde un lugar diferente. Capaz que esa es, que yo no lo veo y vos lo ves, ujú, ¿no? Entonces, si yo veo eso de esa otra manera, porque me pasa que yo lo comparo con los lugares donde yo trabajé. Yo trabajé en sistemas, en lugares en escuelas, no, que es dentro del sistema. Entonces todo el mundo decía, no, la culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene el sistema. Yo, como nunca entendía dónde miércoles estaba parada, yo veía otra cosa como posibilidad. Entonces, con el tiempo entendí que esa gente que estaba no era mala, estaba tomada por el sistema. Ahora, si el sistema es la cuarta dimensión, te digo yo, está bien, yo lo entiendo en mi cabeza, que para que mi cabeza entienda tiene que hacer un largo trabajo, algunas ujú, cosas. Entonces, ahí estoy re contenta, porque me pasó algo maravilloso ayer y hoy, ¿no? Pero sí, estoy muy feliz porque pude manifestar lo que me estaba pasando, ¿vale? Por eso, Entonces, en relación a esto, ¿no? Dentro del sistema. Entonces todo el mundo sigue
funcionando como el sistema te trae, te dice, te hace, te lleva, y no sé qué, qué es lo que, no entiendo, o sea, yo no creo que haya gente mala en esa que yo conozco, que estén tomados por, por otras dimensiones, porque yo me lo cuestioné mucho esto, y Bueno, como no, que, pero también o sea, sí, más allá de esa cuestión de las dimensiones, que todos tenemos parasitaciones de cuarta dimensión, más grandes o más chicas, pero digamos, claro, a capaz que todos nos yo no sucede, o sea, sé que, capaz yo capaz que, solo con comer gluten ya tenemos la posibilidad de que haya seres que puedan estar influenciándonos desde otras dimensiones, al igual que claro, de los gusanos adentro del sí, cuerpo. bueno, Pero pero eso, digamos, pero ponele, hay una parte en la que sí, hay que tener en cuenta lo aprendido. O sea, hay muchas personas que reproducen eso, cosas aprendidas que nunca las sí, cuestionaron y que no es que hay otro tomando decisiones. Ya tuvieron la configuración previa para ahora ya hacerlo solito, ¿entendés? Y eso pasa con muchas cosas. Nosotros hemos sido configurados de la televisión, de la música, de las historias que nos han contado. sí, Entonces, todas esas configuraciones también hacen que una gran parte de la población pueda ser controlada en sus acciones, incluso creyendo que son libres en lo que deciden. ¿Entendés a lo mm. que voy? O sea, Yo sí, ellos yo te deciden por entiendo, su propia libertad, pero en realidad han sido coaccionados antes por diferentes formas que hacen que en realidad la decisión la tome otro en realidad, pero indirectamente, ¿no? Y entonces las personas consideran que están tomando decisiones por su propia cuenta, o sea, lo pudimos ver en la pandemia, obviamente, ¿no? O sea, la cantidad de gente que fue a vacunarse por libertad, creyendo que hacían digamos, lo más justo, sí, sí, pero en igual, realidad nunca se igual, cuestionaron nada, ¿no? Porque no había una claro, información que les permitiera ver las cosas de otra forma. sí, 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 bueno, y aparte todos los condicionamientos que tenemos por familiar, todos los condicionamientos, porque son muchísimos. Claro, a eso voy, pero digo, todo eso no es que hay alguien decidiendo por nosotros. Eso se está reproduciendo simplemente. Ya está Claro, configurado claro, previamente. y pero, claro, pero está bien. Pero a ver, explícame esto de la cuarta dimensión, porque eso ¿En qué yo, sentido? como yo, claro, ¿a Bueno, en qué, la cuarta cuáles, dimensión, cuáles son los seres, por ejemplo, cuáles serían los seres de la cuarta dimensión? y por ejemplo los egregores creo que son de los más conocidos, que son entidades, son como formas energéticas que toman conciencia y empiezan a existir a raíz de conceptos, de emociones, no sé, por ejemplo, hay un egregor que tiene que ver con el fútbol, ¿no? O sea, con lo de esto de la rivalidad que genera el fútbol y ahora, en el momento en el que se van a comer a gran parte de la población mundial, ¿no? A todos atrapados mirando el futbolito, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿por qué eso sucede? Porque hay entidades que pueden conectarse con la energía humana a través de simplemente estar en esos planos, en esta, como la cuarta dimensión, que son planos etéricos, ya, que ya no son de materia, pero que están vinculados a la materia directamente. Por Está bien, ejemplo, nuestros pensamientos no están en tercera dimensión. Nosotros los situamos acá porque percibimos en el cerebro y nuestros pensamientos acá adentro, pero en realidad nuestros pensamientos están en dimensiones etéricas, dimensiones más sutiles. está bien, La mente humana, el pensamiento de la mente humana está en cuarta dimensión. Lo que nosotros llamamos conciencia, quizás sí ya empieza a entrar en planos más sutiles y ajá, ya puede estar en conexión con otras dimensiones. está bien, Pero la mente humana es un software que está instalado en cuarta dimensión. está bien, Y a la vez hay otros seres que viven en cuarta dimensión, positivos y negativos, y de todo tipo de rango, ¿no? Pero digo, que habitan es un medio, o sea, las dimensiones son medios de está bien, existencia y de experimentación, ¿no? Entonces, estamos en una tercera dimensión, entonces acá se experimenta la materia, la biología, la fisicalidad, ¿no? Y todo lo que tiene relación con lo físico. En la cuarta está bien, dimensión se experimenta todo lo que tiene que ver con los planos más sutilizados, como lo racional, los pensamientos, los sueños, todo lo mm, idílico.
Todas esas cosas están en esas dimensiones. Claro, entonces esas Entonces, dimensiones están hay haciendo fuerza entidades, sí, para que nosotros hay no entidades tanto pasemos. positivas o benevolentes como negativas o recesivas en estas Está dimensiones. bien, No todos son negativos tampoco. Pero está digo, bien. hay seres que, así como nosotros comemos comida y las plantas sol, necesitan alimentarse. Y la energía humana es un muy buen alimento para ellos, ¿no? Entonces, estos seres han generado un sistema de alimentarse de los humanos. Somos como una granja para ellos. Así como acá en la Tierra nos comemos animales, no, yo no, pero digamos, tenemos la costumbre de comer animales, hay seres de cuarta dimensión que tienen la costumbre de comer energía humana, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se ha formado esta forma de vida esclavizante para la humanidad, en la que nos sitúan en estados de emoción densa para poder alimentar a estas dimensiones y a este tipo de seres, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa? La humanidad está llevada casi siempre a emociones de baja frecuencia, ¿no? Vivir en nerviosismo, vivir con estrés, tener, no sé, las deudas para pagar, no saber qué va a pasar con el país, no sé, amenazas sí, del sí, sí, clima, sí. amenazas de salud, bueno, cosas que todo el tiempo están densificando nuestras emociones. Películas que juegan con nuestras emociones, ¿no? O Mm. sea, todos vimos, no sé, Bambi, y a los menos de los 10 minutos vos ya estás llorando, ¿no? ¿Y por qué necesitan hacerte llorar? Porque se alimentan, Y ¿no? Necesitan, trapito. uf, ni me hable de Trapito, no saben lo que lloré cuando yo la vi Yo por no me primera vez, no, acuerdo de no eso. saben lo que lloré con esa película, Dios mío. Bueno, Bueno, o pero sea, ponele. parece Sí. horrible No, está todo bien. esto, pero y también es difícil de creerlo cuando uno cree que todos somos buenos y que la vida es hermosa. Y la vida es Sí, hermosa y muchas personas somos buenas, pero la verdad es que existen las malas intenciones y hay muchas cosas hechas desde la mala intención. Entonces también tenemos que ser conscientes, no para darle el poder, sino para resguardarnos y tomar buenas decisiones. está bien. Sí. Hola, Venus. Escúchame, y yo, porque yo pienso esto, ¿no? Porque a mí me tiene, hace muchos años, yo en mi cabeza tengo eh, El mundo sin fin. ¿Cómo se llama la película? Me olvidé, la de Historia sin Atreyu. fin. La historia sin fin. Entonces, yo lo que me planteo es esto. Si nosotras que tenemos ponele que estamos hablando de esto, no voy a hablar de que tenemos más conciencia, no me voy a poner así porque cuando digo algo así después se me cae el piano en la cabeza y no, prefiero mantenerme todavía guardada. Cuando nosotros, si ponele nosotras, ¿no? Empezamos a trabajar y a confiar, o sea, con una fuerza diferente en las posibilidades, porque me está pasando aparte. Sí, Cuando yo empiezo a recuperar mi poder en lo concreto, en cosas muy concretas, y si empiezo a trabajar en esto, ¿no? Obvio, a través de lo que venimos haciendo, de nuestras herramientas, del recorrido, eso se va modificando, porque me está pasando, ya esa. o sea, de que se está manifestando todo con más rapidez, ¿a eso decís? No solamente, sino que Ujú. está en esto del tiempo, están volviendo las Sí, cosas del tiempo, de otros tiempos, están volviendo y están pasando. claro. Sí, también lo que está sucediendo es que se están unificando las líneas de tiempo. Como Claro, que hasta el 2012 había como muchas variantes. Y a medida que vamos entrando ya cada vez más en el filtro más profundo de lo que de esta limpieza que está sucediendo en el planeta, también van como uniéndose todas las líneas, hasta que, bueno, en realidad la idea es que quede una sola, eh, o al menos esa sería la intención, ¿no? pero Entonces estamos haciendo integraciones de tiempos, claro, pero también espiritualmente lo vinimos a hacer, ¿no? Estamos integrando, digamos, todas las líneas de tiempo de este universo de alguna forma. Por eso
venimos almas que recordamos cosas de otros tiempos también, ¿no? De otras experiencias que sucedieron capaz en el futuro, capaz en el pasado, Sí, ¿no? También en otras dimensiones. Y eso también es un juego del tiempo. O sea, claro, pero que la única forma de poderlo entender es también saliéndose de esta línea de tiempo de la que hablábamos recién, que es la línea del claro, reloj y del calendario. sí, Si uno claro, solamente considera que esa es la única y verdad absoluta del tiempo, no podemos experimentar mucho las otras, porque ya estamos cerrando un poco las posibilidades. Pero en realidad, si nosotros consideramos que pensamos el pasado y estamos proyectando el futuro, siempre estamos viviendo ya en tres tiempos diferentes, ¿no? Eh, y eso también nos da la pauta de que el tiempo eh, tiene esas tres variables, pero que puede ser uno solo en realidad. Puede ser uno el tiempo con la posibilidad de acoplarse a un pasado, a un futuro o a un presente. claro, Y, y entonces ahí voy quizás al concepto que a mí más me gusta, que es hablar de la temporalidad, porque a lo largo de todos estos años de cuestionarme sobre el tiempo, he ido entendiendo que es porque no existe el tiempo, o sea, que estamos en un estado de atemporalidad siempre y que podemos percibir el tiempo a conciencia según cómo lo vamos eligiendo o configurando desde nuestra mente, ¿no? Entonces, yo he visto claro, manifestaciones incluso en la línea de tiempo, o sea, en esta línea de tiempo, reloj, día, hora, en la que he visto que desde la temporalidad he incidido para o ralentizar o claro, para sintonizar o para claro, acelerar un montón de sí, cosas. Y que es sí, por el hecho de poder salirme de la línea de tiempo y empezar a percibirme capaz de estar en la temporalidad. Y al claro, lograr estar en esa temporalidad, propicio que mis intenciones y mi deseo de creación sobre la realidad suceda con más efectividad. sí, me encanta. Pero me encanta y aparte es que a mí me pasa también esto. Entonces me encanta escucharte porque es algo muy que no hay con muchas personas que yo lo haya podido hablar. Ujú. O que no es que hablar lo hablé, de ahí a que entendiera lo que le estaba diciendo era otra cosa, porque yo hablar lo hablé siempre. Ponerse de acuerdo en los conceptos. Bueno, pero fíjate que, que el tiempo es algo que se lo preguntaron todos los filósofos a lo largo de toda la historia humana, ¿no? O sea, es algo Claro, realmente que podemos debatir y conceptualizar y encontrar miles de perspectivas, porque el sí, tiempo realmente, yo siento que todas esas posibilidades existen porque en realidad el tiempo es relativo y que cada uno de nosotros percibe el tiempo de una forma diferente. claro, Por eso también es muy complejo esto de pretender que todos vivamos bajo un mismo calendario y un mismo reloj. Eh, Podemos intentarlo, pero yo considero que no todos somos capaces de adaptarnos realmente a esa forma de vivir el tiempo. Y que también pueden existir muchísimas otras formas de percibir el tiempo y de vivirlo. Y bueno, y a lo que yo también quería llevar esta charla era hacia que muchas veces desde la mente queremos controlar el tiempo o la forma en que suceden las cosas porque tenemos ideas sobre ciertos aspectos del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un trámite queremos que suceda rápido, un proceso queremos que se termine pronto, ¿no? Un estado, no sé, de angustia o una situación eh, no sé, dolorosa, que queremos evitarla, ¿no? O lo lindo queremos que dure más, ¿no? Y a veces no aceptamos los tiempos que son propios de cada cosa. O sea, ya sea, no sé, llorar media hora, ya sea ver el sol, ya sea detenerse a respirar, ya sea escuchar una frase más larga de otra persona, no sé, lo que sea. Muchas veces estamos con conflictos
con los tiempos naturales de las cosas, ¿no? Y Sí, siento pero que la aparte, naturaleza, ah, pero me parece que sí, ahí también hay una parte que está relacionada con el control que queremos acerca de de todo y aparte con la falta de fe. bueno, eso seguro, sí, Bueno, sí, a pero eso no, iba, pero me parece que, a eso bueno, iba. bueno, A dale, eso iba, sí, que si uno realmente se entrega a vivir los tiempos como son, empezás a experimentar un montón de regalos y de bellezas y de claro, bendiciones que hay en el camino, ¿no? En el camino de aceptar las cosas como son. Y que sí, que la única forma de entregarse es confiando, ¿no? Es teniendo fe de que está sucediendo como tiene que ser, ¿no? claro, A mí me ha eso, pasado muchísimas esto de experiencias. aceptar todo, pero lo que pasa es que este aceptar todo, o me parece, es lo que yo siento, no lo que veo hoy, este aceptar todo, es decir, dejar que fluya, todo el mundo dice dejar que fluya, sí, pero en realidad ese dejar realmente que las cosas fluyan o esa cuestión de la aceptación, si no hay una comprensión y un aprendizaje, es un cuento chino, mentira, nos miente, todo el mundo te dice, ay, que fluya, que fluya. Bueno, ese que fluya es algo que a mí, el tema del fluir y el soltar es algo que podríamos hablar en un episodio, básicamente. Sí, Porque hay un total, fluir que es el posicionarse en el flujo de las cosas, y hay un claro, fluir que es un desempoderamiento total, es un no tomar las claro, riendas de la situación, ¿no? Y es lo más desempoderante, o sea, es lo más lejano a un mago que puede haber, me ese encantó. fluir, y que está teñido de un montón de mística y de black pum, pero que Pero no bueno, es tal vez sea un real. egregor, Sí, como claro, hablando como venimos hablando, es sí, un claro, egregor. Y esta cuestión sí. de decir, quiero hacer las cosas, es, gracias, ahí me dice, qué bueno el tema de hoy, que es esto, también esto de, el tema del control, de querer controlar las cosas, de querer controlar al otro. Bueno, pero la necesidad de control viene de la no aceptación. Mm. O sea, si uno Sí, sí, acepta la realidad sí, sí, como sí, es, se van de la ya mano, está. sí, sí. No hay necesidad de controlar nada. No, pero aparte Eh, cuando eh, vos a mí me pasa, ¿no? Cuando uno empieza a ver lo que pasa y le da el vuelo a eso, o sea, el vuelo no, el aprendizaje que eso que pasa te trae es totalmente diferente. Bueno, espero a Yaisa porque si no voy a dejar la conversación, no sé si me escucha. yo estoy acá, ¿eh? ¿Pero escuchás? ¿Me escuchás Sí, vos? sí, ¿Sigo sí, hablando? sí, Ah, sí. bueno. Ah, bueno, bueno. No, pero porque yo digo, capaz que hable después para seguir. No, se me Lo que estaba decía es calentando el esto, brazo ¿no? teniendo al bebito nomás. Ah, sí, sí, está bien. Es que esto, cuando uno entiende, cuando empieza a ver la dimensión de todo lo que hay a partir de, o sea, atrás de cada situación, se vive totalmente diferente. Entonces no hay más, ya no tenés más esa sensación de querer controlar nada, porque, y aparte es como que O sea, totalmente lo cambia único la que uno tiene dimensión que todo el controlar, tiempo. lo único que tenemos que controlar es a nosotros mismos. Aprender a tener autocontrol. Eso sí es lo que hay que aprender a hacer. O Sí, sea, el autocontrol de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y nuestras acciones. sí, Ese es el único control que podemos tener. Y a raíz de tener control sobre eso, podemos sí tomar decisiones para crear realidad propia. Pero no mm, querer controlar lo que sucede desde la mira, afuera, o sea, desde esto de que mira, lo otro sucede sí. afuera, Y ¿no? ahora, Porque ahí mira, no. te voy a contar algo que me pasó ayer en esto del control, ¿no? Yo siempre intenté hacer las cosas, a ver, ayer me controlé y fue lo mejor que pude haber hecho. Ujú. ¿Por qué? Yo estoy, bueno, voy a contar, yo no dije ni quién soy, no me presenté nada.
Bueno, soy Daniela, de Lanús, voy a decir eso nada más, soy trabajadora social, me jubilé hace unos años y tengo que hacer un trabajo de investigación para terminar mi carrera, porque yo hice un terciario y ahora esto es para ser licenciada. Entonces, ayer en la facultad entré en crisis, hice catarsis, cosa que no me lo hubiera permitido en otro momento porque me hubiera controlado. Y lo que hice fue lo mejor que pude haber hecho, porque eso hizo que las respuestas de los profesores y todo lo que tenía y de mis compañeros fuera lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, pero Entonces, ahí me viene una pregunta. Antes, dale, ¿te controlabas o te reprimías? ajá, Porque es muy bueno, distinto. El autocontrol es saber el límite sano de las cosas, ¿no? En uno y hacia los demás, claro, ¿no? Y después, la bárbaro, represión es un límite de más con uno mismo para frenar las cosas, o un límite de más hacia otro para frenar cosas, ¿no? Eso es represión, ¿no? Que es claro, de más, que es en desequilibrio, como cuando uno se desborda, uy, como cuando uno se desborda hablando, por ejemplo, ¿no? También es un exceso. O sea, reprimirse sí, y no hablar o hablar de más serían desequilibrios. El autocontrol claro, podría evitar cualquiera de los dos. claro. Sí, el tema es que encontrar ese autocontrol con todos los condiciones, es como muy sutil esto, porque encontrar ese autocontrol en todo lo que, con la educación que tuvimos, es como ir a una construcción nueva de nosotros mismos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, teóricamente, ¿no? Ujú, Justamente por eso estamos eligiendo el ver las cosas, romper los patrones y encontrar herramientas nuevas para transformar las cosas, ¿no? En nosotros y en el mundo. Entonces, sí, ese es el camino. Y todo el tiempo es un nuevo aprendizaje, es eh, un nuevo escalón, ¿no? Y así es el trabajo. Pero sí siento que tiene que ver con el autocontrol, porque se trata de disciplina este viaje, ¿no? sí, De disciplina mental, de disciplina totalmente. emocional, de disciplina Sí, sí, energética. Y sí, entonces, por eso es autocontrol. No puede haber eh, autocontrol si no hay autoconocimiento. Entonces, primero uno tiene que empezar a preguntarse cosas, ¿no? Y claro. cuando empezamos, bueno, ahí está, el poder de la observación de las emociones. Justamente a eso iba. Primero uno Mm, tiene que empezar a cuestionarse las cosas. O sea, eso de movida, ¿no? Que fue quizás cómo empezó esta charla, ¿no? ¿Quiénes nos controlan, no nos controlan? sí, ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Empiezan preguntas. Y a raíz de esas preguntas uno empieza a encontrar respuestas, ¿no? O teóricamente se supone que uno hace preguntas para encontrar respuestas. Entonces, a raíz de esas respuestas uno va encontrando un camino, ¿no? Que ese camino nos va llevando hacia donde estamos pulsando ir, ¿no? Que es la claridad, la verdad, o comprender mejor el viaje, ¿no? Y entonces, tarde o temprano, uno termina entendiendo que se trata de conocerse a uno mismo y que a claro, medida que uno se conoce a uno mismo, puede entender la realidad de otra forma, ¿no? Entonces sí, decir, bueno, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué me pasa con lo otro? Esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con mi mamá, esto viene de no sé dónde. Bueno, todos esos cuestionamientos también nos van llevando a tener claridad y eso también nos empodera, porque ahí es donde vamos recuperando el poder, porque al tener conocimiento podemos tomar nuevas decisiones sobre nuestra claro, vida y sobre nosotros mismos. Si yo ni siquiera tengo conciencia, si yo no siquiera tengo herramientas, si yo no tengo conocimiento, ¿qué voy a decidir? Si no sé ni lo que estoy haciendo, total. ¿no? Entonces, este camino se trata de todo eso. Y que a medida de que vamos pudiendo entender todo esto, podemos fluir con la vida, podemos aceptarla más tal cual es, o resistirnos menos al menos, ¿no? Encontrando cuáles son las cosas que uno tiene que sortear, ¿no? Ah, yo tengo debilidad de esta forma, o yo tengo esta Mm, virtud, entonces elijo cosas que me permitan potenciar esas capacidades o regularlas, ¿no? Por ejemplo, yo soy sensorialmente muy sensible.
Entonces yo ya sé que hay un montón de contextos a los que prácticamente no puedo ir, o si voy me tengo que preparar un montón energética y emocionalmente para ir. Entonces, yo puedo vivir condicionada por esta característica, o puedo claro, elegir no vivir condicionada por esta característica, sino adaptarme a mí o aceptar mis características tal cual es, e ir adaptando mi vida a poder vivirla en plenitud con las características que tengo. claro, Entonces ya sé que capaz que me conviene, no sé, ir a un almacén pequeño donde hay menos personas que ir a un supermercado en el que sé que me voy a estresar, por ejemplo. Y uno, claro, al conocerse, también puede tomar decisiones. Si uno no se conoce, capaz que simplemente va al supermercado y no sabe por qué sale con dolor de cabeza o por qué claro. terminas irritable, y capaz que era eso, era tu sensibilidad en un contexto que te hace daño y que A como ver, uno no es consciente, no puede cuidarse de ello, ¿no? Y así siento yo que está encontrar las formas de hackear estas causas, ¿no? O de vivirlas de una manera en la que se priorice la calidad de vida, ¿no? Y el equilibrio personal y no lo demás. Pero bueno, como digo, todo eso depende de las posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces, eso, nosotros somos unos privilegiados de poder vivir una vida con tanta libertad en un mundo en el que la gran mayoría de las personas, aunque crean que son libres, no lo son. Y nosotros aún así creemos que somos libres y seguramente todavía no lo somos en un montón de aspectos, ¿no? Porque realmente es una prueba de todos los días. total, sí, 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 es buenísimo. Ahí arriba habían preguntado algo. Ay, perdón, yo no miré los comentarios, chicos. Kiki capaz. A ver. No, no, Dice, así puede ser. eh, entender que todo es temporario y cuando se corta algo, porque se cortó, que aprendí de eso y para qué vino a mi vida. Es que es eso, ¿no? El querer controlar todo. Eso había puesto. Ujú. Eh, sí, yo siento que esta cuestión de querer controlar los sucesos también es una ilusión que desenfoca el desde dónde uno intenciona las cosas. Como que con los años fui entendiendo que los magos sí tenemos control sobre la realidad, pero que usamos el control de otra manera. No es este querer controlar, ¿no? Sino es el tomar las riendas de la energía con la que uno está creando la realidad, ¿no? Y qué emoción tengo al momento de estar queriendo crear esa realidad, ¿no? Ese es el control que nosotros sí podemos tener, pero que viene primero de esta disciplina interna de tener autocontrol primero, y entonces Sí, después podemos empezar a tomar decisiones desde ese poder creador, sí, que no es lo mismo de querer controlar desde la mente, ¿no? Que el camino es a la claro, inversa cuando lo intentamos hacer desde la mente. sí. Y aparte hay algo que ahora que decías esto, me viene porque esta cuestión de en relación al tiempo, ¿no? Y a esto, y al querer controlar todo, me pasó a mí hace unos años. Yo seguía en las redes a alguien que enseñaba un método de visión natural, hacer ejercicios de visión. Bueno, entonces yo cuando lo vi, y aparte de ese método, porque ahí está todo lo de los tiempos, de paso lo cuento en mi propia historia, esto de los tiempos, ¿no? Yo había aprendido el método ese o unos ejercicios porque mi mamá había sido ayudante de un oftalmólogo que lo enseñaba. Ujú. Y me llevó una vez, me había dado yo tenía atigmatismo, me dio unas gotitas y ejercicios. Jamás usé lentes. Bueno, pasó el tiempo y yo decía, qué bueno, ya siempre estuve como viendo, o sea, cerca de ese tema, ¿no? Entonces cuando vi en las redes que enseñaban lo de los ejercicios, dije, yo esto lo llevo a la escuela, es buenísimo.
hice todo un esfuerzo, un intento, di algunas clases en algunos cursos desde mi lugar, lo que pude y lo hice, pero eso no tuvo, y después ya mandé un mensaje a las personas que estaban en ese lugar enseñando a la de las redes, y aparte yo estaba en el Club de Leones, bueno, tuve una cosa que yo me creé ahí, toda una cosa, pero, y no pasó nada, bueno, me cambié de escuela, bueno, ahí quedó, qué sé yo. Entonces, esto fue hace 5 años más o menos, no me acuerdo, en el 2022 mandé eso escrito. Hace unos días, una chica de ese grupo con la que yo me había conectado me manda un mensaje. Me dice, Dani, ¿no sabes lo que pasó? Otra persona del Club de Leones le escribió a Ainhoa y se va a hacer una investigación en México. Entonces, todo eso que yo hice en ese momento quedó en el campo, porque yo ahora vengo hablando del campo, me sale hablarlo así, quedó en el campo, o sea, evidentemente lo que yo hice fue hasta no sé qué dimensión y qué lugar, y eso ahora vuelve a mí con la posibilidad de que eso que yo arranqué en ese momento tome otra dimensión, no solamente en México, sino también acá. Entonces ahí está el tema del tiempo también, ¿no? Y de nuestro control y de muchas veces que nos sentimos que al final, o sea, este es mi discurso, o el discurso que yo tuve, ¿no? ¿Para qué me esforcé? ¿Para qué hice tanto? Si al final nadie me da bola, ¿y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Y ahora, todo eso que yo hice en otro tiempo está cobrando otro vuelo, como esta cosa de la espiral, ¿no? De decir, bueno, yo lo hice, lo hago sin expectativa. Hay un mudra que no me lo acuerdo, pero dice, sin expectativa soy libre. O sea, yo lo hago sin esperar que eso cobre el lugar y la dimensión que yo visualizo, porque a mí me juega eso me jugó siempre en contra. Yo visualizo y ya vi todo hecho, ya lo vi, entonces, yo o sea, recién ahora estoy teniendo claridad para explicar lo que me pasa y esto, por eso lo de ayer fue maravilloso para mí, recién ahora yo estoy pudiendo poner en palabras claras todas mis visiones, entonces yo lo veía ya lo veía, y entonces iba y decía, no, porque tenemos que hacer esto, bla, 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 y la gente me miraba, me decía, bueno, bueno, y terminaba yo sola, no tan sola, algunas veces algunos compañeros me ayudaron, pero nunca terminaban de entender lo que yo ya veía, y ya estaba, y ahora está volviendo a mí. Bueno, eso también es algo que puede pasar, ¿no? Yo me identifico con el hecho de visionar eh, cosas mucho tiempo antes, hablando del tiempo, ¿no? Claro, Mucho tiempo antes que sí, otras personas. Es una característica que para mí es claro. innata, ¿no? Y que Mm, me lleva también a que el tiempo sea algo medio raro de entender, porque mm. eso puedo yo percibir algo que va a pasar, lo puedo ver y entender en mucho detalle, con bastante tiempo de anticipación y que después cuando sucede se manifiesta tal cual, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo de lo que quería hablar porque eso, si somos atemporales, entendemos que nosotros podemos meternos a la línea de tiempo de distintas formas, ¿no? O sea, como dejarnos señales, preparar cosas para un futuro, visionar lo que va a pasar, ¿no? Entonces eso también nos está mostrando que la línea de tiempo es medio ilusoria, ¿no? O sea, como que es medio un holograma, porque si no ¿cómo podemos incidir en la línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo es que podemos recibir información de futuro si se supone que no está creado, ¿no? Pero O de esa pará, misma forma, porque sí, esto, acá es otro punto y un juego, ¿no? ¿Eso no está creado o lo estamos creando? las dos cosas, las dos Claro, cosas. pero el tema tiene que ver con esta tranquilidad en relación a que
no va a ser, tal vez es esto, ¿no? Porque ponele, yo te voy a decir ahora en lo que yo me pasa con esto. O sea, yo de alguna manera esto ya lo hice, lo llevé a la escuela, hice un montón de cosas y pasaron un montón de cosas que estuvieron bien, pero para mí fueron súper frustrantes en ese momento. Ahora que esto tiene la posibilidad de que tome otra dimensión mucho más grande de la que yo me había imaginado en ese momento, yo fui parte de esa visión, de esa creación, porque yo trabajé en hacerlo, en un montón de cosas, y yo ya lo dejé, pero ahora entran otros más. Entonces, a esto, ¿no? Si yo no hubiera pretendido controlar, si yo hubiera confiado en que eso iba a pasar, y si yo tuve la visión, la empecé a generar y la dejé, y cuando tenga que ser, va a llegar de la manera que tenga que llegar. No hubiera sentido toda la frustración que sentí durante toda mi vida. Pero bueno, Bueno, es parte pero del eso es lo que viaje. nos pasa a nosotros por querer tener el control. Esas Claro, son las bueno, experiencias, o sea, las también. emociones. Y no tener fe y no confiar, decir, no, porque sí, yo, y darle el poder a otro, claro, total. Sí, gracias, sí. Bueno, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Y a lo que iba también con esto del tiempo, es que em, es bueno poder evitar caer en esas emociones que muchas veces nos pasan por el tiempo, porque nos entorpecen el camino y nos perdemos de algo que es fundamental, que es el estar presentes en el presente. Em, ¿No? Cuando caemos en las emociones que nos desequilibran, ahí estamos perdiendo el control también. Y Sí, pero pará, sí. porque hay una parte que ahí te voy a decir que me parece, ¿no? Que está bueno verlo, porque en esto de decir, bueno, no todos tenemos conciencia o esta cosa que vamos haciendo, muchas veces esas emociones vienen también, porque una cosa es el autocontrol y otra cosa es la represión, como vos dijiste. Entonces, si Ujú. nosotras con esas emociones podemos observarnos y ver qué nos traen, también es otra situación. Por ejemplo, esto que me pasó con la tos cuando hicimos la calibración. Yo me podría haber enojado, podría haber hecho un montón de cosas. Ahora, si yo tengo tos y esa tos la escucho, por ejemplo, que no es una emoción, pero es algo que mi cuerpo habló, y yo la empecé a escuchar, me dio tanta información, y si me pasa algo y si me agarra esa sensación y yo la aprendo a leer en mi cuerpo, por ejemplo, no sé, en Bueno, la pero esa es la panza, aceptación, esa es la aceptación. Eso es bueno, está cuando uno bien. acepta lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno acepta, no hay resistencias. Entonces, las emociones también se mantienen en equilibrio. Mm, ¿Entendés? En cambio, sí, cuando nosotros nos resistimos, cuando nos negamos, cuando no aceptamos lo que está pasando, ahí caemos en emociones que no podemos controlar, que nos desbordan y que también desbordan nuestra energía o nos llevan por fuera de nuestro equilibrio. Y sí, ahí, bueno, perdemos el control también de muchas cosas. sí, está bien, Sí, está sí, bien. cuando nosotros aceptamos las cosas como son, nos entregamos a fluir, también Mm, se destraban las cosas, se facilitan, se abren, se aperturan las posibilidades, ¿no? Entonces, claro, más allá del tiempo, lo que uno tiene que empezar a trabajar es qué es lo que uno está sintiendo, ¿no? Y tener conciencia de lo que uno está sintiendo. Como creadores de realidad, nosotros tendríamos que entender que hay que pensar en el qué y no en el cómo. Entonces no tenemos que sí. empezar a pensar el lunes no sé qué, quiero que sea de esta forma, porque ahí estamos queriendo controlar. Nosotros Gracias tenemos por que pensar recordármelo. y enviar la energía hacia la creación de la realidad propia. Entonces, Mm, confiar en que somos esos creadores primero y luego eso, pensar en el qué, hacia dónde estamos enviando esa energía. Y el cómo que se manifieste, el cómo no nos pertenece, el cómo no es nuestra responsabilidad, ¿no? Y es un gran error que tiene la humanidad, que es empezar siempre a preguntarse el cómo antes que el qué.
¿no? O antes de que de depositar la energía al qué, porque capaz que sí sabemos el qué, pero no le estamos dando la energía al qué, sino que empezamos con el cómo. Ay, pero cómo, no, porque yo puedo el lunes, no, porque yo no sé qué hay, porque no tengo plata. Ahí nos perdimos en el cómo y llevamos la energía a cualquier lado y nos desenfocamos de la meta, que es hacia donde nosotros tenemos que enfocar la energía, para que después se manifieste en la materia con la forma que tenga que tener y que suceda perfectamente. Entonces, bueno, hay que aceptar la realidad tal cual es. Y a través de esa aceptación empezamos a poder ver el propósito de lo que sucede detrás. Por ejemplo, yo hoy estoy acá haciendo el vivo este, pero me pasó hoy a la mañana que yo tenía un viaje para esta noche y mi viaje se canceló porque los pasajes no fueron emitidos, ¿no? Y entonces eso me permitió hoy estar también en este vivo acá, porque si no, no sé, capaz que lo Claro. iba a hacer de un colectivo, capaz que no. Eh, Ujú. y uno también, cuando pasan estas cosas, puede resistirse, puede enojarse, puede decir, no, Claro, ¿qué onda, no? Yo quería viajar, ¿no? Y empezar a preocuparse con esta cosa, con la otra. Eh, y ahí estaríamos cayendo en querer controlar. Pero también podemos claro. caer en simplemente aceptar que debe haber un propósito por el cual yo me tuve que quedar, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser este vivo, o tal vez puede ser todo lo que suceda mañana, ¿no? Eh, y eso. Y entonces, al entregarse a fluir y aceptar las cosas como son, primero, no me desequilibré emocionalmente porque seguí en fe, no me enojé, no me Mm, haga llorar, no me puse nerviosa, acepté, ¿no? Y eso ya mm, me libera muchísimo de muchas sí, cargas, de muchas cosas que son innecesarias y que muchas mm, veces igual se nos manifiestan. Y ahora voy viviendo la peli así viendo cuál es el regalo que hay detrás, ¿no? claro, sí, sí, Ahí vi el comentario y dice, perdón, ¿qué querías decir sí, algo? claro. Mm, Veo el, sí, sí, yo estaba pensando en eso también. voy a mirar la hora. Bueno, ya vamos más o menos una hora de vivo. ¿Cómo vienen allá? Ahí están reaccionando algunos. ¿Cómo Sí, vienen con la... ¿Entendieron algo de todo? sí, se entendió, sí es re claro como Sí, estamos hablando. no, sí, Ahora que sí, bueno, pero es ahora, para que nos no, cuenten ya algo. sé, te estoy embromando, ya sé, pero te lo digo, me lo digo a mí porque Bueno, me parecía importante empezar a hablar del tiempo también porque es una base para después acceder a otro tipo de cosas, ¿no? De otro tipo de temas que a veces eh, sí, se ponen confusos, si no, ¿no? ¿Viste? A veces hablamos de dimensiones, a veces hablamos de tiempos, de vidas pasadas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se pueden acceder a entender todas estas posibilidades? sí, Justamente cuestionando el tiempo, ¿no? Y empezando a encontrar otras formas. mm, Sí, permitiéndonos, dándonos, sí, acá Kiki pone vivir el presente es el único, es lo único que existe. Sí estoy de acuerdo y además vivir el presente nos permite estar en presencia. Y la única forma de anclar nuestra esencia es el sí, estado de total, presencia. total. Entonces, eso, para poder vivir Sí, presentes en el presente hay que soltar todas las líneas de tiempo. Lo pasado, lo sí, futurible, las ilusiones, todos los tiempos paralelos, todo, y hay que simplemente entregarse a estar presente. sí, Algo que yo aprendí para poder callar la mente es la respiración. Es una de mm, las herramientas más simples, más accesibles para todos y más mm, efectivas para sí, poder pausar la mente. Entonces, siento, ya que estuvimos hablando de todo esto, que es que para poder mantenerse en esa fe y en ese equilibrio interno, y no caer en todas estas líneas de tiempo o posibilidades de tiempo que pueden distraernos, es respirar, mantenerse en ese estado que la respiración profunda y consciente nos permite, que es la paz interna, ¿no? Y desde ahí tratar de encarar la vida
con menos aceleración, ¿no? Con otra impronta, para poder sí aceptarla y fluir con lo que se nos manifiesta. Claro, y igual yo agregaría algo a eso que decís, Sí, que es importante, o al menos es algo que aprendí. Hay una neurocientífica que escuché bastante, que habla dos cosas que dice ella. Una es ser amable con uno mismo, porque en este proceso o en este viaje es, es muy arduo y entonces muchas veces nos enojamos, nos peleamos con nosotros. Yo lo digo porque hablo de todas las cosas que experimenté y que veo en otros, no solamente en mí. Entonces esto de ser amable con uno, cuando porque esto de estar en el presente está buenísimo, es hermoso, pero es un ejercicio y un laburo muy grande. Entonces, eh, tenernos paciencia, ser amables, es muy importante, porque aparte si nosotros somos amables con nosotros, vamos a tener la capacidad de ser amables con otros. Eso uno. Y algo más que agrego al tema de la respiración. Eh, los aromas, porque hay unos, no sé cómo se llaman, ahora no lo voy a saber, no sé si son bulbos olfativos, bueno, no sé. Lo que hace el aire con un aroma cuando entra es inhibir los otros centros, entonces ayuda a la relajación. Lo estoy diciendo sin propiedad, pero no importa, yo sé que se entendió. Faltan palabras técnicas. Pero está bueno porque es algo muy simple. Y practicar ¿cómo se llama? Practicar, ¿cómo se llama? Reconocer los olores es un ejercicio súper interesante que ayuda a sí, los regenerar aromas también neuronas. pueden modificar nuestros estados de ánimo, eso no tengo Sí, claro, dudas. claro. Sí, sí, De eso hay mucho, mucho para investigar y confirmado, ¿no? Sobre la efectividad de los aromas. claro. Pero bueno, más Sí, allá de eso, a lo que yo iba con la respiración es que siento que es algo que podemos usar en cualquier momento, ¿no? Más allá total. de las prácticas, que todo tipo de práctica que sea para la conexión personal, para mantenerse en equilibrio, para subir la frecuencia, son útiles. La respiración es algo que uno puede hacer en la cola del banco, en el baño, Total. durante una discusión, Ujú. antes de una clase, en cualquier momento de nerviosismo, de angustia, de miedo, hasta incluso de alegría. En cualquier momento uno puede respirar. Entonces es una Total. herramienta súper, súper simple y súper básica que tenemos disponible para autorregularnos. Porque eso, si hablamos del autocontrol y de todas estas cosas, bueno, tenemos que aprender a autorregularnos, a ver lo importante Total. de tener herramientas para mantenernos en equilibrio. Para después sí, todo lo demás, ¿no? Pero a eso iba con esto de las respiraciones, ¿no? Y para poder cortar estos pensamientos intrusivos que a veces tenemos por estas cosas, estas formas, ya sean configuraciones o vivencias personales que de algún modo se nos manifiestan y que pueden estar influyendo negativamente, o no sería, no quisiera decir negativamente, pero podrían ser contraproducentes al momento de querer crear nuestra realidad propia o de Mm, eso, sí, emanar una intención con pureza, ¿no? claro. Em, Así que bueno, siento que ya podemos ir cerrando el vivo de hoy, como para no hacerlo muy, muy largo. Sí, Eh, bueno, me parece que estuvo re bueno que hayamos podido hablar de estas cosas. sí. Y Cuéntenos después también, si ahí quieren, dice esclarecedor. Así que quiere decir que, bien, sí lo que les sirvió. logramos. Qué Sí. bueno. Bueno, justamente la idea es esa, poder hablar temas que nos permitan resignificar cosas y volver a buscar el norte hacia donde estamos yendo, eh, poder tomar nuevas decisiones a más conciencia, con más Mm. poder, con más ¿cómo sería? Eh, bueno, Como con una tenía, impronta más sabiendo que, personal, ¿no? claro, y Con sabiendo esa, que tenemos, ¿cómo? sí, sí, que tenemos No, la decir, posibilidad, que tenemos la posibilidad de elegir, que seamos conscientes de que tenemos la posibilidad de elegir.
Sí, y a Y raíz de cuando, eso, ver hacia dónde queremos ir, ¿no? claro, claro, por eso, sí, Ujú. hay muchas Así más que opciones de bueno, las que creemos. sí, eso seguro, y que justamente están detrás de romper con toda esta cuestión de lo establecido y aprendido, y empezar a abrir caminos, ¿no? A encontrar otras Ujú. posibilidades a las cosas. Y eso nos permite también que nuestra esencia se vaya manifestando. Cuando uno se permite guiar por el corazón, es Sí. un camino de ida, siento yo, porque vamos cada día Ujú. sintonizando más con lo que nuestro corazón nos dice, o nuestra Sí. esencia, o nuestra alma, como le querramos llamar, Claro, y eso también va propiciando alinearnos con nuestro camino. Gracias también por estar, eh, sí. por participar y compartir estos momentos. Para quienes se sumaron un poquito más tarde, bueno, hace como una hora que estamos charlando, así que lo pueden ver grabado. Ujú. Estoy haciendo estos vivos todos los miércoles, a veces me acompañan algunas personas que son parte de Estación Suave, a veces voy a estar yo sola. Los temas los vamos charlando a medida que van surgiendo, también a raíz de los comentarios o de los mensajes que pueden dejar en la estación, acá perdón, en la cuenta de Estación Suave. Así que bueno, eso, la idea es que estos vivos también tengan esta impronta de esclarecedora, como decía Eli recién en los Claro. comentarios, y poder traer luz a ciertos temas o conceptos que eso, o los tenemos mal entendidos o no los hemos profundizado como humanos, y que siento que son momentos de que los cuestionemos como colectivo. Mm. Así que bueno, y espero que hoy haya servido, que va a quedar el vivo grabado. Nos vemos todos los miércoles a las 10 de la noche, como mucho aparezco 10:05, pero estoy. Eh, la idea es mantener este espacio, al menos por ahora en el Instagram, veremos después si muta hacia otras redes. Eh, Qué bien, bueno, ahí nos cuenta Buenísimo. Océano de Fuego que viene viendo todos los vivos y que le están gustando, así que bueno, Qué gracias bueno. por tu comentario. Eh, bueno, lo estamos haciendo así espontáneo, pero con muy buenas intenciones y con mucho Total, corazón, así total. que agradezco que estén resonando y que estén llegando a ustedes. Eh, bueno, como digo, nos pueden escribir en cualquier momento de la semana, si se les ocurren preguntas, hola Lef, Bueno, enoja. Nos pueden ir mandando sus preguntas, sus curiosidades, temas que quieran que profundicemos o que empecemos a analizar en estos vivos. claro. Y bueno, ella es Dani, eh, Mm. que muchas gracias por participar hoy. No, al Yo soy contrario, Yelisa un placer. X. Y bueno, esto es Estación Suave. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Joy. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.